Jesucristo ha resucitado y habita en medio de nosotros. Por eso, como servicio de capeanía, queremos dejarte esta reflexión para esta semana y que sobre todo el Espíritu Santo nos acompañe con esa alegría y esa felicidad que solamente el resucitado nos da. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, escuchamos y podemos también leer el texto bíblico que nos narra, donde las mujeres, dice la Escritura, salieron con miedo y alegría a la vez, al no encontrar el cuerpo del Señor. Al instante se les aparece Jesús y les dice: no tengan miedo, vayan y díganle a mis discípulos que me verán pronto. Y esto nos deja una gran enseñanza que te la quiero dejar para esta semana en 3 puntos importantes. El primer punto que encontramos en este texto es la alegría. En algún momento de nuestra vida, los problemas, las dificultades, los momentos de prueba, los momentos de dificultad, nos pueden hacer entrar en miedo, en desesperación. Hoy que vivimos todavía aún el paso de esta pandemia, algunos hemos caído en el miedo. Sin embargo, Jesús se aparece delante de nosotros y nos dice: no tengan miedo. Llenémonos de esa alegría en primer lugar de saber de que el Señor nos acompaña aún en medio de la prueba. Aún en medio del momento difícil es el Señor el que está vivo y que habita en medio de nosotros. Aunque nuestros ojos no lo vean, aunque veamos en nuestro problema como que la respuesta de Jesús no está, aunque veamos que en esa enfermedad que estamos padeciendo o que nuestro ser querido está padeciendo, pareciera como que la oscuridad ha inundado nuestra vida, Jesús te recuerda el día de hoy y te dice: no tengas miedo. Ahora ve con alegría y esperanza a poder decirle a todos aquellos que yo estoy vivo. Eso es lo que nos dice el Señor. Tu vida tiene que reflejar verdaderamente que Jesús está vivo en medio de nosotros, pero que sobre todo está vivo en tu corazón. Con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con esa sonrisa que te caracteriza y con la que tú puedes ir sirviendo a lo largo de tu vida, a lo largo de este caminar, ahí donde tú estás, ahí en tu servicio, ahí en tu comando, recuérdate de esto, incluso en tu propia casa, recuérdate de esto. Lleva la alegría que el Señor te manda a anunciar. El segundo punto importante que nos deja este texto es que el Señor les dice: no tengan miedo. Y en ese no tengan miedo va implícito la paz. La paz que consta de varios puntos y quiero dejártelo hoy. El primero, la paz con Dios. A veces cuando vemos nuestros problemas o cuando las cosas pareciera que no tienen solución, al primero a quien nosotros les reclamamos es a Dios. O al primero a quien nosotros hacemos de responsable muchas veces es a Dios. El Señor nos dice en esta mañana: y guarda la paz. Que tu día se mantenga siempre en esa medida de la paz. La paz con el Señor, el saber de que todo sucede para aquellos que aman al Señor en pos del bien. El saber de que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un buen propósito. No porque Dios sea castigador, no porque Dios quiera jugar con nosotros, sino que el Señor confía plenamente en que nosotros podemos sobrellevar ese momento de dificultad, ese momento de prueba. Para lo cual entonces el primer punto es la paz con Dios. El segundo es la paz con nuestros hermanos, la paz con los demás. ¿Cuántas veces algún hermano o algún amigo o algún conocido tal vez nos ofendió? Hubo una agresión en contra de nosotros, hubo una difamación, hubo un malentendido, una mala mirada, un mal gesto, y tal vez eso nos hace robar la paz. Y tenemos ese deseo de venganza, ese deseo de decirle al Señor: ojalá y le vaya bien, desearle, y qué bueno que sería el bien, sino que le decimos ojalá y no le vaya bien, ojalá le vaya mal, ojalá la desgracia llegue a su vida, porque le quitamos la paz. Y muchas veces no tenemos paz con nuestro hermano, no tenemos paz con nuestro prójimo, por cosas que el enemigo astutamente ha sembrado en nuestro corazón. El Señor nos dice hoy entonces, a través de la Sagrada Escritura: no tengas miedo. No tengas miedo de lo que sucede. No tengas miedo si en un momento alguien hace algo en contra de ti, consciente o inconscientemente, pero que eso no te robe la paz.
El Señor nos exhorta para que en vez de desear el mal, deseemos el bien. En vez de desearle la desgracia a la otra persona, podamos desearle al Señor y podamos en nuestra oración pedirle a Jesús que a nuestro hermano, a esa persona, a ese ser humano, el Señor le pueda dar la paz que también necesita. Muchas veces malentendemos las cosas. Muchas veces nuestra imaginación puede hacer que nosotros maquinemos ideas que no son las correctas. Muchas veces nuestros pensamientos nos llevan hacia caminos o hacia corrientes que muchas veces no tienen nada que ver realmente con lo que sucedió. Por eso el Señor nos dice, no pierdas la paz con tu hermano, no pierdas la paz con tu prójimo. El tercer aspecto que incluye la paz es la paz contigo mismo, es la paz con nosotros. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a pensar si realmente nosotros vivimos en paz con nosotros mismos? A veces no aceptamos que tengamos una enfermedad. A veces no aceptamos que tengamos un padecimiento. Y eso nos vive marcando nuestra vida, nos vive carcomiendo el corazón, pensando que es una desgracia para nosotros. A veces no dormimos porque tal vez estamos pensando en lo que sucederá el día de mañana. A veces estamos pensando en un problema que nosotros mismos tal vez nos fuimos a buscar. El Señor nos dice en esta mañana, no pierdas la paz contigo mismo. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos puesto a reflexionar entonces si de verdad hemos aceptado incluso ese defecto que nosotros tenemos? A veces no nos aceptamos por como somos. A veces no nos aceptamos por lo que tenemos. A veces no nos aceptamos incluso por lo que hemos logrado. Y es un buen momento para recapacitar porque el Señor nos dice, alto, no tengas miedo, recibe la paz que solamente yo puedo dar. El cuarto punto es la paz con nuestro entorno. Pareciera chiste y lo que te voy a decir, pero si tú tienes una mascota en tu casa, yo tengo una y cada vez que yo regreso a mi casa sale mi perro a encontrarme, sale muy alegre, pero en algún momento tal vez hemos tenido un día malo, hemos tenido tal vez un día complicado y muchas veces con quien rematamos es con la pobre mascota. Hoy platicaba también con una persona y decía, yo tengo un gato y gracias a Dios que el gato dicen que tiene 7 vidas, porque si no saben ni dónde estuviera. Porque a veces estamos con falta de paz con nuestro entorno. A veces rematamos con personas o rematamos con seres que no tienen nada que ver con lo que estamos sobrellevando. La paz entonces es de una manera integral. La paz con Dios, la paz con nuestro hermano, la paz con nosotros mismos y la paz con nuestro entorno. Y el último punto que quiero dejarte en esta reflexión es lo que nos dice el texto bíblico al final de este pasaje, que le dice a las mujeres, vayan y díganle a mis discípulos que pronto me verán. Y el tercer punto entonces implica el testimonio que tú y yo podemos dar en nuestro diario vivir. Si realmente decimos llamarnos cristianos, tenemos que reflejar entonces que Jesucristo está vivo en nuestro corazón. No es solamente leer la Sagrada Escritura, no es solamente que pasemos nosotros escuchando algún tipo de canto con un mensaje cristiano o un mensaje donde mencionemos a Dios. No es solamente el que tú tengas una lectura donde podamos leer o podamos descubrir algo que tenga que ver con el Señor. Se trata de nuestra vida diaria, en lo que nosotros pongamos en práctica. Allí en donde estás, en tu lugar de servicio, tienes que recordar que si te dices llamar cristiano, tienes que dar testimonio entonces de que Cristo está vivo. ¿Cómo? En tu forma de hablar, en tu forma de vivir, en la forma de relacionarte con las demás personas, incluso en tu familia, en tu matrimonio. Tiene que reflejarse que realmente Jesucristo está resucitado en tu vida. Entonces, el Señor quiere que tú y yo demos testimonio. Recuérdate estas palabras que las hemos escuchado mucho. Las palabras convencen, pero el testimonio al final es el que arrastra a los demás. Tú y yo podríamos hablar mucho, podríamos decir muchas cosas, pero las personas van a creer por lo que tú y yo hacemos en nuestra vida. Las hacemos en nuestra familia. ¿Cómo somos en nuestra familia? ¿Cómo somos en nuestro matrimonio? ¿Cómo somos en nuestro lugar de servicio? ¿En nuestro lugar de trabajo?
¿Cómo somos con los demás? ¿Cómo nos comportamos en la calle, en el medio del tráfico, en donde están las aglomeraciones de personas? ¿Cómo somos en verdad? El Señor quiere entonces que pongamos de manifiesto en nuestra vida estos 3 aspectos. Primero, la alegría. Mantente siempre alegre. No se vale tener un cristiano con un corazón triste. No se vale tener un cristiano con un corazón lleno de rencor. No se vale tener un cristiano que tenga malos deseos o malas intenciones contra su hermano. Un corazón siempre alegre. Un corazón que mantenga la paz. Pero sobre todo, una vida que sea llena de testimonio. Pidámosle a nuestro Señor Jesús en esta semana que como Cristo que está resucitado entre nosotros y que habita en medio de nosotros, así también nosotros podamos reflejar en nuestra vida que el Señor nos da la alegría, la paz y sobre todo la oportunidad de ser buenos testigos de su poder. Que el Señor les bendiga y tengan una excelente semana.